Qué privilegio estar en la casa del Señor, qué privilegio traer el mensaje. Tome asiento. ¿Cuántos están felices de estar en la casa del Señor? Qué bueno es Dios. Desde allá atrás, qué hermoso se escucha a la congregación cantar. Ahora imagínense, si uno es un ser imperfecto y se alegra, se emociona al escuchar cantar a la iglesia, cuánto más el corazón de Dios. Pero algo más que quiero decir. Recuerde de que el Señor no se emociona por cánticos, el Señor se emociona por corazones obedientes. Porque el Señor mide y pesa los corazones. Quiero comunicar a los ujieres, que normalmente este culto donde hay mayor afluencia, hay bastantes espacios aquí todavía, asientos vacíos, que pueden ir ayudando conforme llegan. Bueno, saludar a nuestros hermanos que también están conectados a través de las redes sociales y bienvenidos también, que el Señor les bendiga. Estamos a puertas de conmemorar los 507 años de la Reforma Protestante, así que ¿por qué no entonces dar unas pequeñas luces acerca de un viaje a través de la Reforma Protestante y las 95 tesis de Martín Lutero? Hoy quiero responder a dos preguntas. Estoy seguro que la primera de ellas, la gran mayoría de nosotros la conoce, tenemos ciertos detalles, pero también estoy seguro que la segunda pregunta, la gran mayoría desconoce. Así que Martín Lutero dijo alguna vez: no oponerse al error es aprobarlo. No defender la verdad es negarla. Es decir, conforme yo vivo mi vida cristiana, voy a evidenciar realmente qué es lo que yo he creído. Lo que comenzó con una simple protesta de parte de Martín Lutero en contra de una serie de prácticas religiosas de parte de la Iglesia de Roma, culminó siendo un movimiento transformador de parte de Dios a la Iglesia y también a la sociedad. Y este movimiento se le llamó la Reforma, que se expandió por los próximos 200 años, que cruzando el océano llegó a Norteamérica y se les conoce hoy en día como las 5 solas, que vamos a resumir y ver parte de esto en esta mañana. ¿Quién fue Martín Lutero? Fue un sacerdote, monje y teólogo alemán, pieza clave que Dios usó en este movimiento religioso conocida como la Reforma Protestante. Ahora entenderás por qué algunos en algún momento nos han dicho: tú eres protestante, ¿no? Tú eres de la iglesia protestante. Parte de ello nace por esta motivación. Nació en 1483, falleció en 1546 y es un hombre que Dios usó grandemente en este movimiento. ¿Qué es lo que él hizo? Obviamente, al ser un sacerdote, un monje y un teólogo, estudiaba la palabra, enseñaba la palabra y se dio cuenta que la iglesia en aquel entonces no estaba predicando en la totalidad del evangelio, o había enseñanzas que no iban conforme a las escrituras. Entonces Martín Lutero elabora sus 95 tesis y va y las coloca en la puerta de la catedral de Wittenberg el 31 de octubre de 1517. La queja principal de Martín Lutero, o de esta tesis, era la venta de indulgencias. Es decir, no importa el pecado que tú hayas cometido, todo pecado tiene arreglo delante de Dios. Si tu pecado es ciertamente menor, el costo va a ser menor. Pero si tu pecado es más grave, el costo va a ser mucho más grave. Y el pago iba desde animalitos como gallinas, ovejas, corderos, hasta tremendos extensiones de terreno, dinero, etc. Entonces, esto motivó a Martín Lutero a levantar su voz. Esto no puede ser la iglesia del Señor, dijo él. Esta no es una enseñanza bíblica. ¿Qué se hizo con ese dinero? Bueno, gran parte se usó en la construcción de la Basílica de San Pedro, que continúa hasta nuestros días. Él levanta su voz, inicia un movimiento
que culmina revisando no solo las ventas de indulgencias, que fue el principal motivo en el inicio, sino empezó a mirarse toda la teología que la iglesia de Roma practicaba y enseñaba. Por años los teólogos de la Reforma cuestionaron y cambiaron el entendimiento de la salvación del hombre que la iglesia católica abrazaba, junto con toda la teología relacionada al plan de redención. Si usted quiere corroborar esto, puede leer la historia, puede entrar al internet, no ahora, sí le rogaría que sea después, y ver cuáles son las 95 tesis que este hombre lanza. ¿Y por qué? Porque él, al ser un teólogo, estudiaba la palabra y se da cuenta a la luz de la palabra que no se estaba predicando lo que la palabra realmente dice. Él llegó a decir lo siguiente: cualquier enseñanza que no encuadre con las Escrituras debe ser desechada, aunque haga llover milagros todos los días. Es decir, toda iglesia que busca agradar a Dios, toda iglesia que dice ser bíblica, tiene que entonces predicar lo que la palabra de Dios dice. No lo que un pastor dice, no lo que tu último video de YouTube te enseñó, ¿no? Porque hay muchos que vienen: pastor, acabo de ver un video en YouTube que me ha dejado consternado, ¿no? Ese pastor he visto que tiene 2 millones de vistas. A usted lo ve solo su familia, pastor. Entonces tiene 2 millones de vistas y me he entrado en duda. Dice que realmente Eva no era la primera mujer, que Adán tuvo otra mujer previa, porque de ahí viene la humanidad. Amados, ¿dónde dice eso en las Escrituras? Cualquier enseñanza que no encuadre con las Escrituras debe ser desechada, aunque haga llover milagros todos los días. Con el paso del tiempo se hizo necesario entonces resumir todo ese nuevo entendimiento teológico con tal de que otros como nosotros pudiéramos visualizar de una manera sencilla pero no simplista lo que implica realmente la predicación del Evangelio. Así que antes de responder a estas 2 preguntas que le dije al inicio, acompáñeme por favor en unas palabras de oración. Señor, en esta mañana te pedimos que sea tu Santo Espíritu guiando nuestros corazones. Perdónanos si hemos venido con una actitud incorrecta. Perdona cualquier clase de pecado, de acción u omisión. Y ayúdanos, Señor, a estar en línea contigo para que nuestros corazones estén receptivos. Señor, abre nuestros ojos, abre nuestro corazón. Que tu gracia, Señor, nos alcance. No tenemos mérito alguno para ser tu familia, pero todo por gracia llegó a nuestros corazones. Guíanos en este tiempo, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y todos decimos: como dije hace un momento, estoy seguro que esta primera pregunta, muchos de ustedes la van a resolver fácilmente. Aquí va la primera pregunta. ¿Cuáles son los principios de la Reforma conocidas como las 5 solas? ¿Cuáles son? Sola gracia. Sí, muy bien. Solo gracia, nomás. Solo fe, solo escritura. Ojo, y estamos hablando de un movimiento que generó ese rompimiento donde ya la iglesia empieza como su fundamento, como lo que nosotros conocemos, las iglesias protestantes, entre comillas. Permítame verlas rápidamente, estas 5 solas. Primero, sola escritura, es decir, solo la palabra de Dios. La palabra de Dios es la máxima autoridad en materia de fe y práctica. Es decir, lo que yo creo y lo que yo vivo debe estar centrado en la palabra de Dios. No en lineamientos de hombres, no, en la palabra de Dios. Por tanto, nada que contradiga la revelación de Dios puede regular la vida del creyente. Por más famoso pastor que diga lo que quiera, si no está diciendo lo que la palabra de Dios dice, amados, solo la Escritura es la máxima autoridad en materia de fe y práctica.
Solo la palabra de Dios tiene la autoridad sobre la conciencia humana y define todo lo que yo debo creer. Esta es la regla de fe y conducta para la iglesia y establece cómo el hombre debe acercarse a Dios para ser salvo. Muchas religiones, muchas sectas construyen escaleras para intentar acercarse a Dios. Pero el único puente es Jesucristo. Eso lo encontramos en la palabra. Ahora, esta doctrina enfatiza la suficiencia y claridad de la Escritura como la única guía para la vida cristiana por encima de cualquier tradiciones humanas o interpretaciones adicionales. Y ahí te das cuenta de que hay sectas o hay pseudo iglesias que tienen escritos de su iluminado, de su profeta, de su pastor, que lo comparan a plenitud con la palabra. Lejos esté de nosotros hacer eso. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16 dice: toda la Escritura es inspirada por Dios. ¿Y útil para qué? Para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Y esto es lo que yo necesito para mi vida, esto es lo que yo necesito para mi matrimonio, esto es lo que yo necesito para mi familia, mi hogar, y esto es lo que necesito para la iglesia. Ser enseñado, ser redarguido, ser corregido, ser instruido. Y para que se cumplan todos estos verbos, necesito la palabra de Dios en mi vida. Si tú no lo deseas, tienes toda la libertad. Pero la palabra de Dios es más que suficiente en nuestras vidas. Segundo principio, solus Christus, que significa solo Cristo. Solo la bendita palabra me da el manual que yo debo seguir y solo Cristo es lo que necesito para mi salvación. La salvación se encuentra solo en Cristo Jesús, excluyendo así otro camino para llegar a Dios. Jesucristo es el único mediador entre Dios y la humanidad. En la palabra de Dios no encuentro otro puente para obtener el cielo. En la palabra de Dios no encuentro otra fuente de salvación. Este principio subraya la exclusividad y suficiencia de la obra de Cristo, rechazando cualquier otro mediador humano o institución en la relación del creyente con Dios. No hay ningún corredentor ni corredentora. No hay ningún santo que sea un puente para obtener y recibir la salvación. Jesucristo es la única esperanza y fundamento de la salvación. Hechos capítulo 4, versículo 12 dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Amados, tú puedes hacer las obras que quieras, puedes asistir a la iglesia, lo que desees. Pero el único mediador entre Dios y los hombres es Cristo. Y a través de la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario es que por gracia nosotros recibimos la salvación. Y este precisamente es el tercer principio. Sola gratia. Solo gracia. La salvación es un don de Dios. Por lo tanto, es algo que el pecador recibe de forma inmerecida. O sea, no son mis méritos, no son mis logros. No es que Dios me miró y dijo: Daniel tiene ciertos talentos que yo necesito. Amados, lejos esté de nosotros pensar así. Es algo que el pecador recibe de forma inmerecida, basada en los méritos de Cristo. Yo recibo la salvación no por mis méritos, sino por los méritos de Cristo alcanzados durante su vida, su muerte y su resurrección. La salvación es un regalo gratuito de gracia de parte de Dios, sin méritos humanos, sin esfuerzo humano. Cristo nos miró en nuestra condición, cuando éramos enemigos de Dios, porque al no vivir la palabra de Dios, somos enemigos de Dios. Porque el Señor es muy claro: o estás conmigo o estás contra mí. Éramos enemigos de Dios, Efesios capítulo 2. Pero aparece el amor incondicional de Dios, Romanos capítulo 5. Ese amor eterno de Dios, Jeremías capítulo 31. Un amor generoso de Dios, Jeremías 31. Y un amor incomprensible. ¿Cómo Dios eligió amarnos cuando sabíamos que le íbamos a fallar?
Perdona el ejemplo, quizás muy distante, que yo voy a dar. Pero algún hombre de aquí, antes de casarse, elegiría a esta mujer si tú supieras que te va a fallar en el futuro. ¿La elegirías? ¿Alguna mujer elegiría a un hombre sabiendo que lo va a fallar? Qué complicado es para nosotros humanamente hablando. Pero Dios nos eligió en ese amor de gracia. Efesios capítulo 2, versículo 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es regalo de Dios, es don de Dios. Por gracia sois salvos. Y mi fe en Jesucristo. Solo la palabra me ubica. Solo Cristo es mi Salvador. Solo mi fe depositada en Él, solo esa gracia, y este precisamente es el cuarto principio, solo mi fe en Él es que active esa salvación de Cristo Jesús. La salvación solo puede ser recibida cuando ponemos nuestra fe en aquel que murió por nosotros, excluyendo la posibilidad de que nuestras obras puedan contribuir a nuestra propia salvación. El día que yo puedo contribuir a la salvación que tengo en Cristo Jesús, entonces no fue suficiente la obra de Cristo en la cruz. Pero quizás alguno me pregunte, entonces ¿está mal, pastor, pensar en querer hacer buenas obras? A ver, no nos equivoquemos. Yo no realizo buenas obras para obtener la salvación. Es todo lo contrario. Porque soy salvo, esa obra transformadora de Cristo en mí es que me lleva a realizar buenas obras, que es diferente. Es el fruto del Espíritu obrando en mí. Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces decir, mira, yo me acerqué a Cristo, yo hice esto. Amados, fue Cristo quien vino hacia nosotros. Recuerda que los perdidos éramos nosotros, no Él. Y Él vino a este mundo tomando forma de siervo. Quinto y último principio. Soli Deo Gloria. Solo a Dios sea la gloria. Toda la gloria, el propósito de la salvación que recibimos es glorificar a Dios. Y escúcheme bien, amado. Si mi matrimonio no glorifica a Dios, he perdido el propósito por el cual yo me casé. Si mi soltería no glorifica a Dios, estás viviendo sin propósito alguno. Si mi sexualidad no glorifica a Dios, si mi economía no glorifica a Dios, si cuando estoy a solas o cuando estoy en público no estoy glorificando a Dios, he perdido el propósito para lo cual estoy en esta tierra. No hay peor cosa que llegues a un lugar y digas, ¿para qué vine? ¿Por qué estoy aquí? Toda la gloria y honor deben ser atribuidos únicamente a Dios. En el cuerpo pastoral sabemos esto, porque es uno de los principios de nuestra congregación. No hacemos algo como método, como programa, que no lleve el sello de la gloria de Dios. Y estamos dispuestos a desechar algunas cosas si no va a llevar el sello de la gloria de Dios. Porque ¿sabes qué, amado? Si algo de lo que estamos haciendo no lleva el sello de la gloria de Dios, alguien o algo se está llevando esa gloria. Y podríamos ser idólatras en la casa de Dios. Si yo vivo mi matrimonio con un fin de sí mismo, de ser feliz emocional, sexual y físicamente, entonces soy un idólatra, porque mi matrimonio está por encima de mi amor a Dios y darle la gloria a Él. Toda la gloria debe ser hecha para el Señor. Efesios capítulo 1, versículos del 4 al 6. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Mira, Él nos escoge, Él nos elige. No es nuestra sabiduría, nuestra inteligencia que nosotros elegimos a Dios.
según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos, es decir, apartados, sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¿Para qué? ¿Para qué? Ese para denota un propósito, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Cuando estás en tu trabajo, ¿glorificas a Dios? ¿Tu forma de contestar a las personas glorifica a Dios? ¿Cómo te relacionas con tu esposa, con tus hijos, glorifica a Dios? ¿La manera que vives tu sexualidad glorifica a Dios? ¿Nuestra forma de pensar glorifica a Dios? ¿Las decisiones que tomamos glorifica a Dios? Porque si no es así, alguien se está robando la gloria. La Biblioteca Estatal de Berlín expone una pancarta escrita en latín que contiene las 95 tesis que Martín Lutero presentó en la Iglesia Católica para discutirlas desde una perspectiva académica. Es decir, él toca la puerta y él no es que se revela, sino él dice, hay algunos aspectos que no estamos haciendo bien. Recuerda que era un monje y era un teólogo. Entonces, al estudiar la palabra, él dice, hay cosas que no están caminando bien. Es como en el cuerpo pastoral, amados. Esta iglesia no es perfecta. Y hay momentos que en el cuerpo pastoral decimos, hay algo que no está caminando bien. Tenemos que evaluar bien las cosas. Y hay cosas que hemos ido desechando a lo largo del tiempo. Martín Lutero se dio cuenta de estas cosas y dijo, no, mira, hay que discutir esos aspectos. Porque me parece que estamos enseñando cosas que no son bíblicas. Que estamos poniendo en práctica cosas que no glorifican a Dios. Entonces presenta esas 95 tesis para que se pueda exponer, para que puedan ellos conversar y discutir. ¿Qué hizo? Bueno, tradicionalmente se afirma que clavó en una puerta de la iglesia de Todos los Santos allá en Wittenberg, en Alemania, el 31 de octubre de 1517. Entonces, esta fecha es ampliamente considerada como el punto de partida para la Reforma Protestante. Las 95 tesis de Lutero son declaraciones que cuestionan las enseñanzas de la Iglesia Católica medieval sobre temas diversos. Recuerda que el primer punto fueron las indulgencias, pero salieron a la luz otras más. La salvación, el arrepentimiento, el purgatorio, que es una doctrina conocidísima en la Iglesia Católica, los cuales contradicen a la Biblia, no tienen fundamento bíblico. Como fruto de su amor por la verdad, entonces Martín Lutero, con una maestría en humanidades y en teología, entonces él predicaba regularmente en esa iglesia en Wittenberg, intenta defender las siguientes declaraciones, las 95 tesis. Y aquí viene mi segunda pregunta, que estoy seguro que muchos de nosotros no las vamos a conocer. ¿Cuáles son las tesis con las que Martín Lutero cuestionó las enseñanzas de la Iglesia Católica? ¿Cuáles son? Claro, algunos van a decir las indulgencias, el purgatorio, claro, por lo que hemos dicho hace un momento. La gran mayoría de cristianos desconocen cuáles son esas 95 tesis. Entonces, permíteme, hoy el sermón es muy diferente. Normalmente nosotros predicamos expositivamente. Hoy es un sermón biográfico acerca de la descripción de un movimiento que es la Reforma y a través de ello sacar enseñanzas también espirituales y bíblicas. Permíteme ver solo 20 de estas tesis, no 95, porque tendríamos que empalmar este culto con el de las 7 de la noche si las vamos a ver las 95. Y no creo que alguien sea tan amoroso al Señor que me va a acompañar, ni los sugieres me van a acompañar. Tú sí, varón, tú yo sé que hasta la muerte. Entonces, ustedes van a ver las tesis que están colocadas están tal cual Martín Lutero las sustentó, y nosotros le hemos añadido versículos bíblicos que son el complemento espiritual, teológico de lo que él estaba promoviendo y enseñando. ¿Estamos listos? Vamos con la primera. Ahora, quiero clarificar. No significa que la tesis 1 que yo voy a presentar realmente es la tesis 1
de Martín Lutero, la 2 es la 2, la 3, no, sino de las 95 hemos hecho una lectura, un estudio para sacar 20 que creo yo hace un resumen de las 95. ¿Está claro? Vamos con la primera. Martín Lutero dijo: cuando nuestro Señor Jesucristo declaró, arrepiéntanse, su intención era que toda la vida de sus creyentes en la tierra fuera una constante penitencia. Y la palabra penitencia no puede ni debe entenderse como el sacramento de la penitencia, el cual es la confesión y la reparación que se realiza bajo el ministerio del sacerdote. ¿Qué está diciendo con esto? Porque veo que algunos ya me están mirando como triángulo cuadrado así. Lo que él está diciendo es, si bien es cierto, es importante tener un líder, un pastor, alguien que me guíe al Señor, no es fundamental ni lo único necesario para que yo arregle cuentas con Dios. Es decir, no solo yo debo esperar el día que me toque ir a confesar para recién arreglar cuentas con Dios. Yo en mi casa puedo arreglar cuentas con Dios, porque no se supone que la relación es personal con Cristo Jesús. Entonces está diciendo él, todos los días de nuestra vida podemos nosotros estar sujetos a la palabra y teniendo una relación con Cristo Jesús. Todos los días de nuestra vida. No necesitamos recién cuando hablamos con el sacerdote arreglar cuentas con Dios. Esto implica tener una vida en devoción, evaluando constantemente nuestras vidas. ¿Qué dice Filipenses capítulo 4, versículo 8? Por lo demás, hermanos. Mira, y esto es constante. Todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Entonces, cuando yo estoy pensando en estas cosas, dice todo lo amable. Ayer no fui amable con mi esposa. Tengo que pedirle perdón y pedirle perdón al Señor. Y sigo evaluando mi vida y dice todo lo honesto. Ayer dije algo que no era completamente la verdad. Tengo que ir y pedir perdón a la persona y pedirle perdón. ¿Me dejo entender? No tengo que esperar el sábado a las 3 de la tarde que me toca penitencia para recién arreglar cuentas con Dios, porque con el sacerdote es el único que yo puedo tener como intermediario para arreglar cuentas con Dios. ¿Se entiende? Martín Lutero dijo, no. Mucho cuidado, porque se le podía estar dando una autoridad a un hombre que no le compete, usurpando el lugar de Cristo. Ahora, con esto no estoy diciendo de vez en cuando no busques un consejo espiritual. De vez en cuando no busques arreglar cuentas y busca un consejo pastoral. No estoy diciendo eso. Es importante, sí, pero no es vital en nuestra relación con Dios. Tesis número 2. El Papa no puede perdonar los pecados, solo en el sentido de declarar y confirmar lo que Dios ya haya perdonado, o en lo que Él se haya reservado para sí mismo. A menos que esto ocurra, los pecados permanecen sin perdonar. Lo que está diciendo aquí Martín Lutero es, o sea, el Papa y cualquier sacerdote te puede decir, Dios te ha perdonado según lo que la palabra de Dios dice, que si confesamos, etcétera, ¿no? Entonces Dios te perdona por eso, pero no por la autoridad que yo tengo. No es que Dios a mí, Daniel Alcántara, como pastor de esta congregación, me ha dotado de esa libertad espiritual para decir, a ti Dios te perdona, a ti no. A ti sí Dios te perdona, a ti tampoco. Yo no tengo esa autoridad de parte de Dios. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. En aquel tiempo, el liderazgo en la iglesia tenía tanto poder que ellos decidían quién iba al cielo y quién iba al infierno. Pero amados, que yo sepa, es la Biblia la que define. Porque por sus frutos los conoceréis, pero la palabra de Dios es la que define. Tesis número 3. Dios no perdona ninguno de los pecados a menos que el pecador se presente afligido y humillado. Porque, amados, qué fácil es, y esto es lo que vio Martín Lutero. Yo peco, soy un pecador empedernido, un alcohólico y violento. Vengo y en mi estado de embriaguez maltrato a mi esposa, maltrato a mis hijos. Y claro,
No me arrepiento, pero tengo que ir a arreglar cuentas, dejo unas monedas y listo, Dios me perdonó. Pero la próxima semana sigo en las mismas andanzas. Entonces Martín Lutero está diciendo, Dios no va a perdonar ninguno de los pecados, a menos que el pecador realmente se arrepienta, realmente esté afligido y humillado de su condición. Hechos capítulo 2, versículo 38, dice, arrepiéntase y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo. ¿Para qué? ¿Para qué? Amados, necesitamos arrepentirnos para obtener el perdón de pecados. Y arrepentimiento significa entender mi condición. Aún para eso el Señor necesita abrir nuestros ojos y tener entendimiento pleno de las cosas que estamos viviendo. El arrepentimiento no es llorar, es venir a la iglesia, es marcar tarjeta. Yo creo que algunos piensan que porque vienen a la iglesia ya arreglan cuentas con Dios, como si Dios estuviese en el cielo diciendo presente, falta. Y a los que vienen y dejan a sus hijos y se van, evadido. No, amados, no nos equivoquemos. El arrepentimiento es necesario para el perdón de pecados. No es cantar alabanzas, que pongas alabanzas en tu carrito, en tu casa y Dios ya te perdonó. No, amado. Si no hay un arrepentimiento genuino, y eso es lo que Martín Lutero decía. O sea, producto de las indulgencias, vienen, pagan y ya, se arregló cuentas con Dios. Mucho cuidado. Cuarta tesis. Los predicadores de indulgencia se equivocan al afirmar que por la indulgencia papal un hombre puede ser exento de todos los castigos y así ser salvo. Es decir, la autoridad religiosa tenía tanto poder para decidir incluso hasta cuánto tiempo. Mira, los que escriben acerca de las indulgencias dicen que incluso ponían fechas. A ver, ¿cuánto has traído? Tanto he traído. Ok, eso te va a servir solo hasta el 31 de noviembre del 2024. O sea, ya pagabas hasta por los pecados que ibas a cometer hasta fin de mes. Literal, ¿ah? De repente uno piensa en el pastor está exagerando. Lee la historia, amado. Y si traías más, muy bien, esto va a ser hasta el 31 de diciembre del 2025. Y así se arreglaban los pecados. Por eso es que aquí dice Martín Lutero, los predicadores de indulgencia se equivocan al afirmar que por la indulgencia papal un hombre puede ser exento de todos sus pecados. Amado, Romanos 3:28 dice, así que somos hechos justos a los ojos de Dios por medio de la fe. No por obedecer la ley, no es por lo que tú haces, no es por lo que tú obras, sino por la fe en Jesucristo. No necesito entrar en negocios con Dios. Dios, ¿cuánto quieres para que me perdones? Y vale preguntarnos, amados, ¿qué clase de Dios tenemos entonces? Y hay sectas que viven esto, ¿eh? Hay pseudoiglesias, pseudopastores que se lucran con gente así. Y algunos, yo he escuchado personas decirme, pastor, lo que pasa es que, mira, hay tanta gente, me dice, sencilla, gente ingenua. No son ingenuos. Hay otra palabra que por respeto no lo puedo decir en el púlpito. Que ir y porque doy mi casa a la iglesia, doy mi carro al pastor, el Señor va a arreglar cuentas conmigo y me va a perdonar. Amados, qué tristeza, porque hay iglesias que así se mueven. Bueno, pseudo iglesias. Quinta tesis. Predican vanidad quienes dicen que las almas vuelan fuera del purgatorio tan pronto suenan las monedas al caer dentro del cofre. Lo que sí es cierto es que tan pronto suenan las monedas en el cofre, aumentan las ganancias y la avaricia. Pero la intercesión de la iglesia depende solamente de la voluntad de Dios mismo. Se inventó un nuevo lugar, el purgatorio. ¿Dónde dice en la Biblia que existe el purgatorio? Qué gran negocio, amados. Qué gran negocio. Esa doctrina del purgatorio ensucia la cruz de Cristo. Porque si no es suficiente la obra de Cristo, entonces, ¿para qué vino Jesucristo? ¿Para qué? Y si necesitamos el purgatorio para ir y orar por las almas de nuestras familias y para entregar algunas monedas para que oren los líderes religiosos por nuestros familiares para que vayan al cielo, entonces al final mis oraciones y mis monedas logran que mi familia obtenga y gane el cielo. No hay fundamento bíblico para esto.
Es una doctrina creada para la salvación de todos y la riqueza del clérigo. 1 de Timoteo, capítulo 6, versículo 10. Porque el amor al dinero es la raíz de toda clase de males. Por codiciarlo algunos se han desviado de la fe y se han causado muchísimos sinsabores. Amados, de esto también hay pseudoiglesias. Es triste decirlo, pero como pastor no me puedo callar a la verdad. Que ya ahora, negocian todo. Que si quieres que ore por ti, compra la rosa bendecida. Si tiene 12 pétalos, tiene este precio. Si tiene 18 pétalos, tiene un mayor precio. Porque cada pétalo es para un familiar por quien puedes orar. ¿Eso es la fe? Que si no han traído dinero, dejen sus relojes, dejen sus aros, dejen sus cadenas. Amados, ¿qué es la iglesia? ¿Es un negocio? ¿Es una empresa? Y Martín Lutero lo sentenció. Martín Lutero lo señaló y dijo, no más podemos vivir así, porque esa no es la iglesia del Señor. Y razón tiene la palabra, por codiciarlo algunos se han desviado de la fe. Conozco una iglesia en particular aquí en nuestra ciudad, donde el pastor de la congregación le dijo a un hermano, el Señor me ha dicho que tienes que entregarme tu camioneta, que esa camioneta es para mí, para el siervo de Dios. Y el hermano le dijo, bueno, pastor, si Dios lo ha dicho, ahí está. Amados, lo digo con todo respeto, el día que yo les diga eso a alguno de ustedes, a uno solo de ustedes, quéjense con el cuerpo pastoral y con el consistorio, porque yo necesito estar fuera de la reja haciendo negocio mejor y no en la casa del Señor. Sexta tesis. En el camino a la condenación eterna están quienes crean junto con sus maestros estar seguros de su salvación por medio de las indulgencias. O sea, mira, la salvación ya no es segura en Cristo Jesús ni en la doctrina. La salvación es en base a las indulgencias. Si tienes que pagar, eres salvo. Si no tienes que pagar, lo siento, pero te vas al infierno. Algunas tesis ya no tienen versículo bíblico como esta porque ya está fundamentado en los versículos anteriores. Séptima tesis. Todo cristiano que se arrepiente y se aflige sinceramente por sus pecados tiene perfecta remisión del dolor y la culpa, aunque no tenga certificado de indulgencia. Daban certificados, ¿eh? Por eso les dije, tenían fecha. E incluso tenían fecha de caducidad. Fecha de inicio del perdón de pecado, las indulgencias, y fecha de término. Ahora, imagínense, cada iglesia hacía eso, los sacerdotes, los monjes, hacían eso, y todo el dinero lo recolectaban y lo enviaban al Papa, obviamente. ¿Qué dice la palabra del Señor respecto a esto? Hechos 3:19. Así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Amados, yo no necesito negociar con Dios económicamente para que mis pecados sean borrados. Lo que yo necesito hacer es arrepentirme y permitir que el Señor, a través de su Santo Espíritu, haga una obra de transformación y conversión en mi vida. Es lo único que necesito. Escúchame bien. Dios es nuestro Padre bueno, no es un gerente del Evangelio. Pero hay pseudoiglesias que tratan a Dios como gerente de la empresa y no como un Padre bueno. Octava tesis. Todo cristiano verdadero, esté vivo o muerto, participa de los beneficios de Cristo y de la iglesia que le han sido otorgados, aunque no tenga certificado de indulgencia. ¿Qué dice la palabra de Dios en Colosenses capítulo 2, versículos 13 y 14? Ustedes estaban muertos a causa de sus pecados y porque aún no les habían quitado la naturaleza pecaminosa, entonces Dios les dio vida con Cristo al perdonar todos nuestros pecados. Él anuló el acta con los cargos que había contra nosotros y la eliminó clavándola en la cruz. El Señor las eliminó.
No necesitamos este tipo de pactos, que también es una palabra muy de moda, ¿no? Tienes que pactar con Dios. Pacta con... Mientras más le das a Dios, Dios más te va a bendecir. Amados, ¿dónde dice en la palabra eso? Más bien la palabra dice: Dios ama al dador alegre, al que le da con corazón, contrito y humillado y agradecido. Seguimos. 10ª tesis. O 9ª, perdón. Gracias, están atentos. Hay uno que está atento. Los demás es tiempo de despertar. Wake up, please. Wake up. 9ª tesis. Se debe enseñar a los cristianos que si el Papa supiera lo que hacen los predicadores de las indulgencias, preferiría que la Catedral de San Pedro fuera quemada y convertida en cenizas, antes que ser construida con la piel, la carne y los huesos de las ovejas. Duro, ¿ah? Entonces entenderás que a Martín Lutero no lo abrazaron pues después de esas 95 tesis y le dijeron: oye, qué teólogo que eres, ¿ah? Martín Lutero, tú eres lo máximo, ¿ah? De verdad que mira, nos has hecho abrir los ojos, ¿ah? Obviamente lo odiaron. Y por eso que fue separado y expulsado. Y amados, es mejor estar separados en la verdad que unidos en el error. Y él tuvo que decir lo que tenía que decir. Como dicen los jóvenes, se tenía que decir y se dijo. Así de claro. ¿Qué está diciendo? Todos empezaron a hacer su negocio. Porque claro, cada iglesia tenía sus representantes, cada uno de ellos enviaba a la sede principal, pero cada uno de ellos negociaba. Se quedaban con parte y enviaban otras, así. Y ya casi todos los clérigos eran millonarios, tenían terrenos, tenían casas, tenían cabezas de ganado. Dios no nos ha llamado a enriquecernos en este mundo. Lo he dicho N veces. Cuanto más acumulas, algún día nos va a llegar el día. ¿Y quién lo va a disfrutar? Lo he dicho antes, ¿quién lo va a disfrutar? Tu yerno lo va a disfrutar. Tu nuera, ellos lo van a disfrutar, bien bonito lo van a disfrutar. Y ya tú en tu tumba te decís: gracias, suegro, gracias, nuera, ¿no? Fue muy claro Martín Lutero. ¿Qué dice la palabra de Dios? Eclesiastés 5:10. Los que aman el dinero nunca tendrán lo suficiente. Qué absurdo es pensar que las riquezas traen verdadera felicidad. Amados, hay hombres ricos que son realmente miserables y pobres. Porque la verdadera vida no está en la riqueza. Y con esto no estoy diciendo malgasta el dinero, no, hay que ser buenos administradores de la gracia de Dios. Hay que saber guardar pan para mayo, para tiempos difíciles. Hay que saber hacer estas cosas. Hay que planificar. 10ª tesis. Es vano y falso esperar ser salvo por medio de indulgencias. Aunque el comisario, es más, el mismo Papa lo prometiera con su propia alma. Es decir, seguían insistiendo en cómo obtener la salvación, cómo recibir el perdón de pecados. Bueno, versículos anteriores ya hemos dado para responder a estas tesis. Tesis número 11. Es contrario a la palabra de Dios si alguno en el mismo sermón dedica el mismo tiempo, mayor tiempo, a hablar de las indulgencias antes que de la palabra del Evangelio. Hay pseudoiglesias en nuestro tiempo que la prédica puede ser 15 minutos y después 20 minutos hablan del dinero. Mucho cuidado, amados. Mucho cuidado con lo que Dios ha depositado en nosotros, su palabra. Y usemos su palabra para beneficios personales, porque Dios va a demandar de ello. Y así como hubo en el pasado personas que cayeron en esto, amor al dinero, hay personas en el presente. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1, que dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Claro, si yo digo que necesitas dejar unas monedas en la iglesia para obtener la salvación y el perdón de pecados, entonces estoy negando
que el Señor Jesucristo lo que hizo en la cruz fue a mi favor. Porque hay algo más que yo necesito hacer. Tesis número 12. El correcto y verdadero tesoro de la iglesia es el santísimo evangelio de la gloria y de la gracia de Dios. Mira, voy a decirlo con mucho cuidado esto. Considero que todo pastor debe ser respetado y honrado, porque eso dice la palabra de Dios. Pero no debe ser alabado y puesto en un pedestal. ¿Por qué lo digo? Porque hay pseudoiglesias que los pastores andan con seguridad alrededor. No los puedes tocar porque son el ungido de Dios. Que están obligados todos a llamarle papito. Tienes que decirle papito al pastor, porque es el papi de todos. Para los jóvenes que me entiendan, el api. Y lo que dice el pastor es lo que dice. Mucho cuidado, amados, porque el líder puede robarle el lugar a Dios. El único digno de toda alabanza, el único que no se equivoca es nuestro Jesucristo, que es el príncipe de los pastores. Y lo más precioso que tenemos en la iglesia no es el pastor ni la estructura, es la bendita palabra de Dios. Este es el tesoro que tenemos en vasos de barro como nosotros. Colosenses capítulo 2, versículos 2 y 3 dice: quiero que lo sepan para que cobren ánimo, permanezcan unidos por amor y tengan toda la riqueza que proviene de la convicción y el entendimiento. Miren, de la palabra, toda la riqueza que necesitamos viene de la palabra. Así conocerán el misterio de Dios, es decir, a Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Amados, todo lo que necesitamos es Cristo Jesús y su bendita palabra. Tesis 13. Afirmamos, por el contrario, que la indulgencia papal no puede quitar el más pequeño de los pecados diarios en cuanto a la culpa de este. De esto ya hemos hablado, versículos ya hemos dado. Tesis 14. Quien diga que la cruz con las armas del Papa tienen tanto poder como la cruz de Cristo, blasfema contra Dios. Hay sectas, hay pseudoiglesias que usan la Biblia, no digo predican la Biblia, usan la Biblia y tienen también los comentarios o los escritos de sus profetas, de sus iluminados, que tienen la misma autoridad que la Biblia. Entonces, a veces usan la Biblia cuando les conviene y a veces usan los escritos de sus iluminados que tienen el mismo peso, la misma autoridad. Y amados, la palabra de Dios es una sola. Y lo que está diciendo acá Martín Lutero es: nadie en la tierra tiene la autoridad como solo Cristo la tiene. Y no hay escrito alguno que tenga igual o mayor autoridad que la bendita palabra de Dios. Porque cuando esto sucede, ya empezamos a tener intermediarios delante de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios? 1 Timoteo capítulo 2, versículo 5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. No hay corredentor, corredentora, no hay santo, nada, hermanos. Lee Marcos capítulo 6, la Virgen María habló de Jesucristo como su Salvador. Hay que leer la palabra. Tesis número 15. ¿Por qué continúan las misas por los muertos? ¿Y por qué el Papa no devuelve o permite que se retiren los fondos que se establecieron para el bien de los muertos, puesto que ahora es erróneo rezar por aquellos que ya son salvos? Yo creo que algunos tienen ese concepto católico aún, porque vienen y nos dicen a nosotros los pastores: pastor, me gustaría que me dé un consejo. Está bien, hermano, podemos pactar para el miércoles a las 6. ¿Cuánto va a costar? ¿Cómo que cuánto va a costar? O sea, ¿cuánto me va a cobrar?
En el primer culto alguien se acercó a mí y me dijo, pastor, recién abierto mi negocito, me gustaría que ore por mí. ¿Cuánto me costaría más o menos esa oración? Podemos venir con conceptos errados. Amados, todo pastor tiene un sueldo. Y nosotros vivimos y le servimos al Señor en gratitud. Primero por lo que Él hizo en nosotros. Segundo por el llamamiento santo. Y si tenemos un sueldo, estamos a tiempo dispuestos para servirle al Señor. No tenemos por qué cobrar dinero cuando casamos, cuando aconsejamos, o cuando bautizamos, o cuando dedicamos a un bebé. ¿Por qué? Si tenemos un sueldo ya por la gracia de Dios. Pero hay otros lugares que no, ¿verdad? Que por cada aspecto tienes que pagar. Por cada detalle tienes que pagar. Y claro, qué tremendo negociado, amados, ¿eh? Orar por los muertos para que su alma sea redimida. Qué buen negocio, ¿eh? Amados, de nada sirve rezar por los muertos. Las decisiones se toman en esta tierra. Una vez alguien visitó la iglesia y le preguntó a uno de los pastores, pastor, disculpe, ¿puedo pedirle oración? Claro, le dijo el pastor. ¿Qué quieres que ore por ti? No, por mí no, le dijo. Me gustaría que ore por mi prima. Ella falleció la semana pasada. Y me gustaría que ore para que Dios la guíe, para que ella sea salva y vaya a tener esa promesa. Yo recién estoy aprendiendo, dijo, las cosas espirituales. Entonces me gustaría que usted ore por mi prima para que sea salva. ¿Tu prima abrazó su fe en Jesucristo? No, ella vivía muy contrario a la palabra de Dios. Entonces el pastor le preguntó lo siguiente. Supongamos que estás tomando un examen. Tú estás tomando un examen. ¿Deberías orar antes o después del examen? ¿Qué piensan ustedes? Algunos miran, antes, claro. ¿Por qué? ¿Por qué vas a orar después? Señor, por favor, lo que me he equivocado, cámbialo, Señor. ¿Ya para qué? ¿Ya por qué vas a orar después? Salvo que ores, Señor, gracias por cómo me has guiado en todos mis estudios y, Señor, he plasmado lo que he podido aprender. Entonces el pastor le preguntó, le dijo al joven, ¿oras antes o después? No, antes, le dijo él. Correcto. Porque cuando oras después del examen, es como si le estuvieras pidiendo a Dios que cambie las calificaciones. Y eso no es posible. Porque Dios es santo, Dios es fiel y Dios es justo. Yo estoy totalmente convencido que cualquier joven que va estudiando y ora, Señor, ayúdame a recordar lo que estudié, el Señor te va a guiar y ayudar. Pero si no estudias y vas y, Señor, perdóname esta vez, solamente por esta vez, ayúdame a resolver, yo te aseguro que la única respuesta que vas a poner es tu nombre, es la única. Lo demás no vas a saber. Dios no puede hacer trampa con el resultado. De manera similar, cuando morimos, escúchame bien, el examen ya terminó. El examen ya terminó. Así que ya no podemos cambiar nuestro destino. Yo no puedo cambiar el destino de otra persona, yo no soy Dios. Así que mis oraciones van a lograr que mi tío, mi abuela, mi primo, que no conocieron a Dios, vaya al cielo. Mi economía, mis monedas o mis billetes, ¿van a lograr que mi primo, mi abuelo, mi tía vaya al cielo? Hebreos 9:27 dice, y de la manera que está establecidos para que los hombres, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto, el juicio. Amados, aprovechemos el tiempo. Aún estamos en el tiempo del examen. Y cuidemos nuestras vidas para salir aprobados delante de Dios. Porque llegará el día que el examen se terminó. Es decir, ya no hay una oportunidad después. El pastor le tuvo que decir al joven, lo siento por tu pariente, pero ya no podemos orar por ella. Es por eso que las personas necesitan entender el Evangelio mientras aún están vivas.
Nuestra fe en Cristo Jesús es mientras estamos en esta tierra, porque las decisiones en esta tierra tienen un eco hasta la eternidad. Aquí, amados, en este púlpito se va a enseñar la verdad, porque es lo único que puede salvar a la humanidad. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Juan capítulo 8, versículo 32. Tesis número 16. ¿Cuál es esta nueva santidad de Dios y del Papa que por dinero permiten que el impío y el enemigo de Dios salve un alma piadosa y fiel a Dios, pero que no salva a un alma piadosa y amada por la que no se paga, la cual debería ser salvo no por dinero, sino por el amor y deseo de liberarla de la aflicción? Es decir, hay un creyente hermoso para el Señor, fallece, pero no pagó sus indulgencias. No pagó. ¿Y ahora cuál es su destino? El infierno. Pero él amaba a Dios, sí, pero no pagó. Pero en cambio otra persona que puede vivir en sus deleites y pecados, y porque paga y muere y pagó de una vez hasta el 31 de diciembre del 2025, entonces va al cielo. Y eso es lo que dice Martín Lutero. ¿Es esa la santidad de Dios? ¿Así se mueve Dios? No, amados. El clérigo hizo pensar que así se movía Dios. Y mucha gente, discúlpeme la expresión, como borreguitos detrás, aceptando todo lo que se enseñaba. Tesis número 17. ¿Por qué el Papa no construye la Catedral de San Pedro con su propio dinero? Puesto que sus riquezas son ahora más abundantes que las del antiguo aristócrata romano Craso, en lugar de hacerla con el dinero de los pobres creyentes. Lee la historia, amado. En aquel tiempo los papas, el clérigo, tenían terrenos, casas, dinero a costa de los creyentes. Ahora, aquí no hablo de la bendición que Dios te puede dar, sino hablo de cómo usas tu fe en Cristo y cómo usas el Evangelio y la palabra. Martín Lutero fue clarito en no callarse estas cosas. 18, tesis 18. Si el Papa busca con sus indulgencias la salvación de las almas en lugar de dinero, ¿por qué anula las cartas de indulgencias conferidas tiempo atrás y las declara expiradas aunque no lo estén? Si se supone que Dios nos ama y Dios nos perdona, entonces ¿por qué Él está anulando estas cartas y diciendo no, ahora necesitas pagar otra vez? Tesis número 19. Obviamente en aquel tiempo algunos se planteaban preguntas, ¿eso está bien? Recuerda que solamente las autoridades espirituales tenían la palabra en sus manos y el pueblo solo escuchaba. Y amados, seamos honestos, si ustedes no tuvieran una Biblia en las manos y solo yo la tuviera, yo le puedo hacer decir lo que yo quiero. Y ustedes simplemente decir, sí, amén, gloria a Dios. Porque simplemente están recibiendo lo de acá se enseña, confiados como borreguitos. Entonces empezaron a nacer preguntas por ahí. ¿Esto es así? ¿Esto es correcto? Y Martín Lutero dice, reprimir por la fuerza estas reveladoras preguntas de los laicos y no resolver ninguna con la verdad es exponer a la Iglesia y el Papa al ridículo delante del enemigo y hacer que el pueblo cristiano quede descontento. Ahora, seamos honestos, en algún momento de mi vida, en varios momentos de mi vida, han venido personas, pastor, estuve leyendo esta parte de la Escritura en Apocalipsis o en Éxodo o en Proverbios y dice esto, ¿a qué se refiere, pastor? Entonces yo voy y digo, mira, amado, ahora no tengo una respuesta que darte. Dame 2 semanas. Dame 2 semanas. Y en 2 semanas yo traeré una respuesta en base al estudio que podemos hacer. ¿Te parece? Está bien, pastor. Mira, 2 semanas, ¿eh? Apenas se da vuelta la persona, aló, papá, ayúdame con algo, mira, hay que estudiarlo, estúdialo tú, lo estudio yo, después compartimos. Pero hay que dar respuesta a las preguntas
¿Qué dice la palabra de Dios? Primera de Pedro capítulo 3 versículo 15. Más bien honren en su corazón a Cristo como su Señor. Estén siempre preparados para responder a todo el que pida razón de la esperanza que hay en ustedes. Pero háganlo con gentileza y respeto. Amados, todos los que están aquí tienen la oportunidad para acercarse a sus pastores y decir: pastor, esto no entiendo, ¿qué significa? Pastor, el pastor Daniel el domingo predicando dijo esto, ayúdeme, ¿a qué se refería? Amados, con toda libertad. Y vamos a ir a la luz de la palabra para que la palabra nos dé la respuesta. Discúlpeme lo que voy a decir, pero un teólogo decía: no hay preguntas tontas, sino tontos que no preguntan. No se vaya a casa con dudas. Pero que tienen que ser, amados, también, tienen que ser preguntas que sean bíblicas, pues. No vaya a buscarme al final y preguntar: pastor, una preguntita, ¿cuánto mide usted? No, pues, no viene al caso, ¿ok? No viene al caso. 20, tesis número 20. Y la última. Se debe exhortar a los cristianos a que se esfuercen en seguir a Cristo, su cabeza, por medio de la cruz. ¿Por qué dice esto Martín Lutero? Porque había personajes en la historia que tenían la misma autoridad que Cristo. Entonces levantaban tanto las autoridades que lo que él decía es. Y ellos podían decir que tal persona se iba al infierno y tal persona se iba al cielo y lo creían. Y él dice: no, un momentito. La cabeza de la iglesia es Cristo. No es el Papa, no son los sacerdotes, no son los monjes, es Cristo. Si bien es cierto, nosotros los pastores, hablo de mi persona, soy el encargado de esta obra de la Iglesia Alianza Cristiana Misionera del Arco, pero la cabeza de la iglesia es Cristo Jesús. Y le obedecemos a Cristo Jesús. Efesios capítulo 5, versículo 23. Porque el esposo es cabeza de su esposa, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Ningún hombre en esta tierra tiene autoridad para confrontar las verdades de la palabra de Dios. Asegúrate, incluso aquí, los domingos que vienes, o en academia bíblica que asistes durante la semana, asegúrate que todo lo que estamos predicando y enseñando sea bíblico. Y cuando citamos, abre tu palabra, la palabra también, para que vayamos nosotros aprendiendo de lo que el Señor tiene para nosotros. Hablar de estos temas contribuye a fortalecer y a promover este nuevo mover en Latinoamérica, de volver a la palabra. Claro, la iglesia primitiva, es decir, la iglesia del primer siglo, no usó esta terminología para hablar de sus creencias, porque todavía no habían nacido obviamente las 5 solas, pero las 5 solas están fundamentadas, si te dan cuenta, en la revelación del Nuevo Testamento. ¿Hablar de Martín Lutero es bueno? Sí. ¿La Reforma hizo un cambio tremendo? Sí. Pero no es mayor que Cristo Jesús. Fui a un congreso de pastores y conoces a gente nueva, gente diferente, hasta de otros lugares. Y una vez alguien se me acercó y me dijo: hola, buenas, yo soy un pastor reformado. ¿Y usted? Me dijo. Yo le dije: yo soy discípulo de Cristo. A veces nuestro fundamento está más en la Reforma y nuestro superhéroe es Martín Lutero. Dios usa hombres y movimientos a través de la historia, pero solo uno fue la cruz del Calvario, que es Cristo Jesús. Y a Él sea toda la gloria y la honra por siempre, por todos los siglos. Esto es un pensamiento personal que saldrá en pantalla. Más que preocuparme en decir que soy un cristiano reformado, mi anhelo es ser un cristiano bíblico. Porque no fue la Reforma la que cambió mi vida. Fue Cristo Jesús quien me transformó de una miserable condición a través de su palabra. Sí, Dios usó a Martín Lutero y este movimiento de la Reforma para traer un nuevo aliento y la verdad de la palabra sea arraigada en los corazones. Y gloria a Dios por eso. Pero amados, no nos olvidemos nunca. Solo la palabra, solo Cristo, solo gracia, solo fe y solo a Dios sea la gloria. Amén. La iglesia no debe determinar lo que enseña la Escritura.
Es la Escritura quien debe determinar lo que enseña la iglesia. Nosotros somos la iglesia. Y nosotros tenemos que estar sujetos al escrito está. Predicar lo que la palabra de Dios dice y no lo que creemos que debe decir. Amados, estudiemos la palabra, vivamos la palabra, enseñemos la palabra. Pero cuidado con creer que ya sabemos lo suficiente, con creer que tenemos lo necesario y comportarnos como una persona que no tiene un espíritu enseñable. Mi madre dejó un legado en mí de amor al Señor de diversos aspectos. Y uno de ellos, siempre mi mamá me decía, no te olvides que debes tener un espíritu enseñable. Era una de las cosas que siempre me decía. Es decir, yo siempre tengo que estar dispuesto a aprender de un niño como de un anciano. Cuidado. Martín Lutero también dijo una vez, tengo 3 perros peligrosos: la ingratitud, la soberbia y la envidia. Cuando muerden, dejan una herida profunda. ¿Y sabe cuál es mi temor, amado hermano? Que aún en la iglesia tenemos estos mismos perros entre nosotros. Yo puedo tener un perro de ingratitud, soberbia o envidia. Pero que Dios limpie nuestros corazones para recordar cada día que necesito la palabra de Dios para tomar decisiones. Necesito a Cristo para poder respirar y vivir. Necesito crecer en una iglesia en comunidad porque somos una familia. Y necesito amar a Dios sobre todas las cosas. Amén. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque tú, Señor, renuevas nuestro espíritu a través de tu palabra. Ayúdanos a recordar cada día que te necesitamos a ti y únicamente a ti. Que tu palabra, Señor, sea el manjar y el deleite de cada uno de nuestros días. Que no tomemos decisión alguna si antes no consultamos con tu palabra. Que ante cualquier duda vayamos a tu palabra. Que lo que queremos enseñar o predicar esté fundamentada en la palabra. Seguirás usando hombres y mujeres. Seguirás usando movimientos como la Reforma. Pero el único que puede transformar los corazones eres tú, Cristo Jesús. Ayúdanos a vivir para la alabanza de tu gloria. Señor, te lo pido con todo el corazón, que esta iglesia respire para la alabanza y gloria de tu santo nombre. Que nuestras vidas, nuestras familias, nuestros matrimonios puedan palpitar para la gloria y alabanza de tu nombre. A ti sea la gloria por todos los siglos.